Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 466. Estudiante nuevo. Unos días después de descubrir que su padre era Magneto, Peter decidió visitar a los gemelos Maximoff. Bueno, principalmente necesitaba hablar con Wanda. Quería hacerlo antes, pero decidió darle espacio a la recién formada familia. Después de todo, es un gran shock enterarse de que tienes un padre, sobre todo cuando ese padre es un hombre como Magneto. Pero después de hacer las preguntas más importantes, como ¿dónde demonios has estado toda tu vida? Y otras preguntas contundentes, la pequeña familia parecía llevarse bastante bien. Claro, eso no significaba que fueran una familia perfecta. Magneto seguía siendo Magneto, no era la mejor figura paterna. Pero Peter esperaba que con el tiempo aprendiera. En cuanto a los gemelos, Pietro no estaba muy contento con las excusas de su padre, y Wanda se mostraba bastante reservada con él, pero al menos todos lo intentaban. Vestido con su icónico traje de Spider-Man, Peter salió de un portal que conducía a la mansión 10. Abriéndose paso por el edificio, hizo todo lo posible por evitar ser asediado por jóvenes fans antes de encontrar la habitación de Wanda. Con unos cuantos golpes en la puerta, esperó a que alguien abriera. Dentro de la habitación, los gemelos seguían con sus quehaceres diarios. Pietro estaba absorto en un videojuego, mientras que Wanda experimentaba con sus poderes, intentando controlar la energía roja que se arremolinaba y que había causado caos en más de una ocasión. Al oír que llamaban a la puerta, Pietro se levantó de un salto para abrir. ¿Qué? Se sorprendió al encontrar a Peter al otro lado de la puerta. Después de todo, Spider-Man no viene a saludar todos los días. Hola, Peter les hizo un gesto con la mano a él y a Wanda. Wanda corrió hacia la puerta y apartó a Pietro a un lado. Su expresión era una mezcla de curiosidad y gratitud. Spider-Man, ¿qué te trae por aquí? Peter sonrió bajo la máscara, asintiendo. Hola, Wanda. ¿Te importa si entro a charlar? Pietro miró a Spider-Man con recelo. Era protector con Wanda y no le gustaban las visitas inesperadas, sobre todo de alguien como Spider-Man, a quien conocía poco. ¿Qué haces aquí? Peter leyó a Pietro como un libro abierto y soltó una risita. Solo una charla amistosa. Podía ver fácilmente que Pietro creía que estaba allí para conquistar a su hermana y tal vez incluso invitarla a salir. Va, que piense lo que quiera. Así es más divertido y Pietro seguía inseguro, pero su hermana lo apartó de un empujón e invitó a Peter a entrar. Deja de estorbar como un idiota. Reprendió a su hermano antes de volverse hacia Peter, con una sonrisa de nuevo en su rostro. Gracias por tu ayuda, por cierto. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte lo que hiciste por nosotros. Peter ignoró su agradecimiento, con voz cargada de modestia. No hay problema. Solo hice lo que sé hacer. Soy Spider-Man, después de todo. Mientras Peter y Wanda charlaban, Pietro, aún inquieto por la situación, estaba a punto de cerrar la puerta cuando Spider-Man lo detuvo. De hecho, Pietro, ¿podrías hacerme un favor y darnos un poco de privacidad? Hay algo que necesito hablar con tu hermana. Pietro arqueó una ceja, inseguro de la petición. Miró a Peter y a Wanda, con un miedo absoluto. ¿Era entonces cuando su hermana tendría novio? Sabía que ese día llegaría, pero esperaba que no. Al ver a su hermano de nuevo parado como un idiota, Wanda se acerca y lo empuja hacia la puerta. Y sin dudarlo, le cierra la puerta en las narices, dejando solos a Spider-Man y Wanda. Con la puerta cerrada, Wanda se volvió hacia Peter, despertada por la curiosidad. Entonces, ¿de qué querías hablar? Peter se apoyó en la pared, cruzándose de brazos. Bueno, he visto tus poderes y he notado algo interesante. Tus habilidades parecen estar más centradas en el ámbito mágico. Wanda parpadeó sorprendida. ¿Magia? Pero la magia no existe, ¿verdad? Peter asintió. Así es, y tus poderes parecen estar relacionados con el caos de alguna manera. Son extremadamente potentes e impredecibles, por eso es crucial que aprendas a aprovecharlos correctamente. Wanda asimiló la información con los ojos abiertos, sorprendida. ¿Entonces dices que puedo aprender magia?
Peter sonrió bajo su máscara. Exactamente. Puedo guiarte y presentarte a alguien que te ayudará a descubrir tu potencial mágico. No será fácil, pero con tu determinación, podrás dominar tus poderes. El rostro de Wanda se iluminó de esperanza y emoción. Gracias, Spider-Man. Esto significa mucho para mí. Peter se levantó y negó con la cabeza. No hace falta que me lo agradezcas. Te enseñaría yo mismo, pero no tengo tiempo. Wanda asintió, pero pronto se quedó paralizada. Bueno, espera. ¿Sabes magia? Peter asintió. Sí, ¿de qué otra manera puedo hacer esto? Agitó la mano, conjurando un portal con un remolino de energía mágica. Dio un paso hacia él, mirando a Wanda. ¿Listo para empezar a aprender magia? Wanda, que solo había visto a Peter abrir portales por televisión o desde lejos, dudó un momento, con asombro y un atisbo de miedo en la mirada. Asintió con determinación. Dirige el camino. Peter sonrió tranquilizadoramente y cruzó el portal. Se volvió hacia Wanda y le indicó que lo siguiera. Vamos, Wanda. Te presentaré a tu nueva maestra. Al cruzar el portal, Wanda cambió drásticamente su entorno. La mansión 10 había desaparecido, reemplazada por un fascinante paisaje de arquitectura asiática. ¡Guau! Se encontró al borde de un tranquilo patio donde un grupo de individuos vestidos de monjes practicaban movimientos de artes marciales. Pero eso no fue lo que inicialmente le llamó la atención. Mientras se movían, Wanda notó que sus manos brillaban con una luz dorada, lo que le recordó el portal de Peter. Su serena concentración la cautivó, y observó con asombro cómo moldeaban la energía en diversas zonas. Con los ojos muy abiertos y asombrada, Wanda no pudo evitar preguntar: ¿Dónde estamos? Peter se giró hacia ella. Su rostro enmascarado reflejaba cierta familiaridad con el lugar. Bienvenida a Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. Bromeó, pero Wanda casi le creyó. No, es broma. Esto es Camartag. La confusión nubló el rostro de Wanda. ¿Camar qué? Peter rió suavemente, con un dejo de diversión en la voz. Camartag. Es el hogar y campo de entrenamiento de los maestros de las artes místicas, ubicado en Katmandú, Nepal. En pocas palabras, es una escuela de magia. De ahí el chiste de Hogwarts. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par al comprenderlo. ¿Pero menos británico y más asiático? Peter asintió con una sonrisa. Podría decirse eso, pero los maestros de Camartag no solo enseñan magia. Protegen nuestro mundo de amenazas de otras dimensiones y responden a amenazas mundanas o universales si es necesario, pero eso es poco común. Mientras continuaban observando el patio, Peter guió a Wanda a través de una gran entrada al corazón de Camartag. Atravesando pasillos ornamentados con tapices antiguos, llegaron a una majestuosa cámara. Allí, sentado en meditación, se encontraba el venerado anciano. Con la gracia de quien ya había recorrido estos pasillos muchas veces, Peter se acercó al anciano y lo saludó. Oye, te traje un estudiante de reemplazo. Como el anterior ya casi se graduó, pensé que quizás quieras aceptar a otro discípulo. El anciano se dio cuenta rápidamente de que Peter hablaba de sí mismo. Ya veo. Preséntame a tu invitado. Peter tiene dos identidades en Camartag. Spider-Man, conocido por ser un estudiante normal, y Peter Parker, quien es prácticamente el joven maestro del lugar gracias a su conexión con el anciano. Claro que debía tener cuidado con cómo hablaba con los demás. De lo contrario, alguien se daría cuenta de que son la misma persona. Peter retrocedió un paso y le indicó a Wanda que se acercara. Ella se acercó al anciano con una mezcla de asombro y temor, con el corazón latiendo con fuerza al sentir el peso del momento. Anciano, ella es Wanda Maximoff. Posee habilidades únicas y creo que podría beneficiarse enormemente de tu guía. La anciana estudió a Wanda con una mirada penetrante y sabia. Sus ojos parecían penetrar no solo la fachada de Wanda, sino también su alma. Era como si pudiera percibir la energía caótica que fluía en su interior. El corazón de Wanda se aceleró mientras el escrutinio de la anciana continuaba. Posees el don de la magia del caos, dijo finalmente la anciana, con una voz cargada de una sabiduría sobrenatural que le provocó escalofríos en la espalda. Wanda se sorprendió de que la anciana pudiera darse cuenta de eso con solo una mirada. Claro que Peter también lo descubrió, pero al menos vio sus poderes en acción de antemano. Peter asintió, coincidiendo con la evaluación del anciano. Por eso pensé que sería mejor que la tomaras bajo tu protección. Su poder es inmenso, y no hay margen de error en su entrenamiento.
El anciano miró a Wanda con una sonrisa cálida y comprensiva. Wanda, ¿te gustaría aprender de mí los caminos de la magia? Wanda se quedó momentáneamente sin palabras. Hizo una torpe reverencia, en un gesto de respeto y aceptación. Sí, anciana. Sería un honor para mí ser tu alumna. La sonrisa de la anciana se ensanchó y se levantó con gracia de su cojín de meditación. Muy bien. Prepararé una habitación para que te quedes durante tu entrenamiento. Peter, siempre considerado amigo, intercedió por Wanda. De hecho, el hermano de Wanda ha vuelto a la escuela de Javier. Quizás quiera volver después de sus clases. El anciano asintió. Claro que podemos arreglarlo. Wanda, puedes volver con tu hermano cuando quieras. Tu entrenamiento aquí se adapta a tus necesidades. Se giró para mirar a Peter. Mi anterior estudiante tenía necesidades similares. Wanda sintió un gran alivio al darse cuenta de que no tendría que abandonar a su hermano mientras continuaba su educación mágica. Agradeció al anciano, con el corazón lleno de gratitud por esta nueva oportunidad. Mientras se preparaban para partir, Wanda no pudo evitar sentir una mezcla de emoción e incertidumbre sobre su futuro como estudiante de Camartag. Con la sabiduría del anciano, estaba preparada para liberar el verdadero potencial de su magia del caos y convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Capítulo 467. Revelación inevitable. Había pasado una semana desde que Peter dejó a Wanda en las hábiles manos del anciano y Camartag. La había visto embarcarse en su viaje para dominar su magia caótica, un viaje que podría impedir que se convirtiera en la peligrosa bruja escarlata que él sabía que tenía el potencial de ser. Afortunadamente, la responsabilidad de convertirla en una bruja buena recaía ahora firmemente sobre los hombros del anciano. Peter estaba despatarrado en su sofá, absorto en un reality show extrañamente cautivador sobre hermanas que pesaban 360 kilos cada una. Era una forma de entretenimiento extraña, pero era una excelente manera de pasar el tiempo mientras holgazaneaba en casa. A su lado, su hija Lily se reía nerviosamente ante lo absurdo de la pantalla. Su risa inocente dibujó una sonrisa en el rostro de Peter, recordándole las sencillas alegrías de la vida. Lily es una de las principales razones por las que ha decidido delegar en otros todo el trabajo que le sea humanamente posible. Solo quiere pasar más tiempo con ella y el resto de su familia. Y vivir como un vago perezoso. Y mientras veían la televisión, Peter no pudo evitar hacer varias cosas a la vez. Tomó su teléfono y revisó información sobre sus padres. Su trágica muerte en un accidente aéreo había despertado su interés, y empezó a preguntarse si había algo más en la historia. La curiosidad de Nedie MJ despertó la suya, lo que lo llevó a pedirle a Jarvis que investigara sobre el accidente y los antecedentes de sus padres. Una semana de investigación había arrojado poco más que el informe oficial del accidente, que indicaba que efectivamente había sido un accidente trágico. Al menos, hasta donde los investigadores podían determinar. No había indicios de crimen ni conspiración. Peter suspiró, con una mezcla de alivio y decepción. Quizás algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. Mientras hojeaba su teléfono, Lily, que no era de las que se quedaban inactivas mucho tiempo, cogió el control remoto y empezó a cambiar de canal. Era una tarde normal en casa hasta que, de repente, Peter escuchó algo que despertó su interés al instante. Mientras cambiaba de canal, Peter oyó a un hombre despotricar. Te dije que es real. Esto no es una teoría conspirativa de la Atlántida ni de El Dorado. Tengo pruebas de que hay una ciudad avanzada escondida en África. Mi satélite. Mientras Peter levantaba la vista para observar, Lily seguía cambiando de canal distraídamente. No le interesaban las noticias, así que ni siquiera se molestó en escucharlas. Espera, dame eso. Peter le arrebata el control remoto. Oye. Exclamó Lily molesta. Dijiste que yo elijo lo que vemos. Ignorando a su hija por un momento, Peter volvió a las noticias, confirmando al instante sus sospechas. Les dije que esto pasaría. En las noticias, un hombre apasionado hablaba con fervor sobre una nación oculta en África. Sus imágenes satelitales, expuestas a la vista de todos, mostraban una ciudad de un avance tecnológico sin precedentes. Era la verdadera Wakanda, un marcado contraste con la fachada que se le había mostrado al mundo. Era solo cuestión de tiempo para que descubrieran que esto era Wakanda. Peter suspiró al descubrirse todo ante el público. Les había advertido a T'Chaka y a T'Challa que ese día podría llegar, que alguien descubriría la verdadera Wakanda oculta tras la ilusión. Y ese día había llegado.
Segundos después, el teléfono de Peter sonó con una llamada entrante, y el nombre de Chaka apareció en la pantalla. Peter respondió con un tono que mezclaba preocupación y satisfacción. «Te lo dije», declaró antes de que Chaka pudiera siquiera hablar. Se escuchó un profundo suspiro al otro lado de la línea, seguido de la voz profunda y mesurada de Chaka. «Sí, tenías razón. Ha llegado el momento, y el secretismo de Wakanda ya no existe. Debemos actuar rápido antes de que la situación se descontrole». Peter asintió, aunque Chaka no podía verlo. «Lo sé. ¿Lo sabe T'Challa?». El tono de Chaka se tornó más solemne. «Todavía no, pero pronto lo sabrá». Peter se recostó en el sofá, con la mente a 1000 por hora. Las responsabilidades que había intentado evitar volvían, pero esta vez era un deber que no podía ignorar. Con mucho esfuerzo, cultivó una conexión con Wakanda, una nación que no se relacionaba. Y sabía que debía apoyarlos ahora más que nunca, ya que eso fortalecería aún más su amistad. «De acuerdo», dijo Peter tras pensarlo un momento. «Nos vemos en la torre. Convocaré una rueda de prensa. Mejor solucionemos esto antes de que alguien eche a perder el control». «Ya estoy en camino», y al terminar la llamada, Peter se giró hacia Lily, quien lo miraba expectante. «¿Puedo ir?», preguntó Lily, mirándolo con sus mejores ojos de cachorrito. Sonriendo ante la manipulación de sus hijas, Peter asiente. «Claro, pero iremos de Spider-Man y Spider-Girl, así que recuerden no revelar nuestras identidades». Lily saltó de su asiento emocionada al ver aparecer su traje de araña, cambiándose al instante por su ropa vieja. «Sí. Vamos». La Torre de los Vengadores bullía de actividad cuando Peter y Lily, ambos ataviados con sus trajes de araña para ocultar sus identidades, llegaron a la conferencia de prensa. El peso de la inminente revelación sobre Wakanda se cernía sobre el ambiente. Peter había quedado con Chaka antes de enfrentarse a la avalancha mediática, y Lily seguía de cerca a su padre. Al acercarse a Chaka, Peter pudo ver la preocupación reflejada en el rostro del X-Ray, con sus rasgos desfigurados por el estrés de la situación. Peter sabía que Chaka era muy consciente de las consecuencias de revelar la verdadera naturaleza de Wakanda al mundo. «Hola», saludó Peter con su habitual gesto. Chaka asintió en respuesta. Sus ojos reflejaban la gravedad del momento. «Esta es una situación precaria. Temo las repercusiones de nuestra revelación». La preocupación de Peter era similar a la de Chaka, aunque no estaba tan estresado. «¿Has podido contactar con T'Challa?», preguntó Peter, sabiendo que necesitarían su ayuda. Chaka asintió una vez más, con una expresión de determinación. «Sí, T'Challa lo sabe y está listo para ayudar. Espera que los Vengadores y yo podamos sentar las bases para él». Peter asintió. «Bien. Haremos todo lo posible por manejar esta situación con delicadeza. Pero antes de salir, contacta a T'Challa de nuevo. Tengo un plan que podría ayudar a establecer el tono adecuado». Chaka esbozó una breve pero apreciativa sonrisa antes de tomar su teléfono para hacer la llamada. Peter sabía que la participación de las Panteras Negras y la nación de Wakanda era crucial para afrontar las consecuencias. Una vez realizada la llamada y informado T'Challa del plan, Peter, Lily y Chaka salieron al escenario de la abarrotada sala de conferencias. Los flashes de las cámaras brillaban y los reporteros esperaban con ansias su anuncio. Cada vez que los Vengadores convocaban una conferencia de prensa, el mundo entero prestaba atención. Peter subió al podio, con voz imponente al dirigirse a la prensa reunida. «Hola de nuevo, gracias por estar aquí hoy. Tenemos noticias que los Vengadores conocían desde hace tiempo, pero que ahora llegan al resto del mundo». Un murmullo recorrió la multitud mientras los periodistas intercambiaban miradas curiosas. La especulación se descontroló, pero la civilización oculta en África no estaba en la mente de nadie. Muchos aún la consideraban nada más que una teoría conspirativa. Peter continuó, con tono mesurado y pausado. «Para darles más detalles, les presento a un invitado especial. Den la bienvenida al ex-rey de Wakanda y nuevo miembro del Consejo de los Vengadores, Chaka». Chaka dio un paso al frente y ocupó el lugar de Peter en el podio. Su presencia exigía atención. Miró a la multitud con una mirada firme mientras comenzaba a hablar. «Damas y caballeros, con gran solemnidad confirmo la verdad. La noticia de una ciudad oculta en África no es una invención. Es real, y esa ciudad es la nación de Wakanda. La verdadera Wakanda». Un silencio sepulcral invadió la sala al comprender las palabras de Chaka. Reporteros y camarógrafos quedaron atónitos ante la revelación.
El mundo había conocido la idea de Wakanda, pero siempre se la había retratado como un país pobre y diminuto. Ahora, la verdad había sido revelada. Peter sabía que el impacto visual sería tan crucial como las palabras de T'Chaka. Con un gesto de la mano, conjuró un gran portal brillante detrás de T'Chaka. A través de él, todos en la sala de conferencias, así como quienes observaban a distancia, pudieron ver la majestuosidad del palacio wakandiano y la ciudad que se extendía a su alrededor. En el balcón del palacio se encontraba T'Chaka, majestuoso y sereno, flanqueado por su madre y su hermana. Tras ellos, los guardias Dora Milaje formaban estoicamente una formación. La arquitectura wakandiana, una impresionante fusión de tradición y tecnología avanzada, dejó al público maravillado. Mientras la multitud y el mundo entero presenciaban esta asombrosa visión, el impacto de la revelación los impactó profundamente. Wakanda era real, y no se parecía a nada que hubieran imaginado. El mundo observaba con asombro, y las preguntas se arremolinaban en sus mentes sobre las maravillas ocultas de esta enigmática nación. Y apenas segundos después de la aparición del portal, los reporteros entre la multitud entraron en frenesí. ¿Y T'Chaka, cuánto tiempo lleva Wakanda escondida? ¿Y cuánta gente vive realmente en Wakanda? ¿Y cuán rica es Wakanda? ¿Y alguna vez Wakanda ha recibido fondos bajo el pretexto de ser una nación pobre? ¿Y cuánto tiempo llevas mintiendo al mundo? Las preguntas de los reporteros parecían no tener fin. Capítulo 468. ¿Atlántida? La conferencia de prensa había desatado un torbellino de preguntas y especulaciones que sin duda se prolongarían durante meses. Al finalizar, Peter, Lily y T'Chaka regresaron a Wakanda a través de un portal reluciente, dejando atrás la agitación mediática. Al entrar en los terrenos del palacio, la familia real y el resto del consejo tribal los esperaban. La expresión de T'Challa era una mezcla de preocupación y determinación. Comprendía la magnitud de la situación y lo que significaba para el futuro de Wakanda. Los miembros del consejo, cada uno representando a una tribu diferente, lucían igualmente serios y algo atemorizados mientras se reunían para una reunión de emergencia. Peter se sentó entre el grupo, flanqueado por T'Chaka y T'Challa. Algunas tribus no veían con buenos ojos su presencia, pero, por desgracia para ellas, él era su único vínculo con el mundo exterior. Puede que no les guste, pero lo necesitan ahora más que nunca. Lily, que no era de las que se quedaban quietas, se encontraba inquieta. Quería ir con ellos, pero reuniones como esta no eran precisamente su idea de diversión. Mientras la discusión estaba a punto de comenzar, Peter notó la inquietud de Lily. Se inclinó y susurró: «Oye, ¿qué tal si te busco a alguien con quien jugar?» Los ojos de Lily se iluminaron ante la perspectiva de escapar de la aburrida reunión. «Sí, por favor». Peter se volvió hacia T'Chaka. «T'Chaka, si no te importa, ¿podemos quedar para jugar? Seguro que Shuri tampoco quiere aguantar esta reunión tan aburrida». T'Chaka asintió con una sonrisa cómplice. «Por supuesto. Shuri estará encantada». Shuri, de hecho, no estaba contenta. Quería quedarse y enterarse del gran evento. Después de todo, era una ocasión grandiosa y alocada. Wakanda se ha escondido durante mucho tiempo y ahora todo el mundo sabe de ellos. Quiso negarse, pero una mirada mordaz de sus padres la acalló. Con esto, Peter y T'Chaka volvieron a sus asuntos, mientras sus dos hijas salían de la habitación, cerrando la puerta al salir. Lily siguió a Shuri en silencio por el palacio antes de encontrarse en un laboratorio de alta tecnología que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Al cerrarse las puertas tras ellas, Shuri se giró hacia Lily. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Lily se encogió de hombros y observó la habitación, con curiosidad por el entorno futurista. Lo que quieras hacer, ¿es este el laboratorio de tu hermano o algo así?» Shuri rió entre dientes. «No, es mío. Mi hermano no sabría cómo moverse por aquí. Se volaría por los aires o lo quemaría todo». Lily, con una rapidez excepcional, echó un vistazo rápido al banco de trabajo de Shuri. No pudo evitar exclamar: «¿Es una tela de polímero de vibranio? ¿Mejora la absorción de energía y la redistribución cinética?» Shuri parpadeó sorprendida. «Sí, lo es». «¿Cómo lo supiste?» Lily sonrió bajo su máscara. «Mi papá tiene vibranium en casa. Me deja estudiarlo en mi tiempo libre. La tecnología del vibranium es fascinante».
Al ver que Lily parecía comprender su trabajo, Shuri estaba a punto de explicar los detalles de sus muchos otros inventos que había por la habitación, pero Lily, como siempre, la interrumpió con explicaciones descriptivas que no solo eran precisas, sino también más completas. Shuri parpadeó, sorprendida, al darse cuenta de que tal vez había encontrado a su horma de zapato tecnológica. Lily parecía entenderlo todo con una simple mirada. Sin embargo, en lugar de sentirse amenazada, Shuri sentía camaradería. La mayoría de los niños de su edad no entendían su pasión por la ciencia y la tecnología. A menudo la aislaban de sus amigos. Al fin y al cabo, no solo era una princesa, sino también un genio. Los demás niños simplemente no la entendían, y a ella tampoco le importaba ser tonta. Y ahora, allí estaba alguien que no solo la entendía, sino que podía seguirle el ritmo. Con renovado entusiasmo, Shuri decidió forjar una amistad. Sabes mucho de lo que haces. ¿Quieres ayudarme con algo? Los ojos de Lily brillaron de emoción. Claro, me encantaría. Mientras las dos chicas se dedicaban a un proyecto juntas, Shuri no pudo evitar acosar a Lily con preguntas personales. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Vas a la escuela? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es tu verdadero nombre? No puedo seguir llamándote Spider-Girl, Lily, consciente de las estrictas instrucciones de su padre de no revelar su identidad ni su origen, dio respuestas evasivas. No puedo decir mucho al respecto. Mi papá me dijo que tuviera cuidado. Shuri resopló, molesta. ¿Cómo vamos a ser amigos si ni siquiera sé nada de ti? Lily pensó un momento y luego sonrió bajo su máscara. Bueno, quizá algún día pueda revelarme. Pero por ahora, tendrás que conformarte solo con Spider-Girl. Shuri suspiró frustrada, pero decidió dejarlo pasar por el momento. Había encontrado un alma gemela en Lily, y eso era más importante que conocer su identidad. Pasaron las horas, y Peter y Chaka finalmente terminaron su reunión. Se dirigieron al laboratorio de Shuri, donde encontraron a las dos chicas absortas en una exhibición holográfica de su proyecto conjunto. Saltaron chispas y un dispositivo de vibranio en miniatura levitó en el aire, testimonio de su ingenio combinado. Chaka no pudo evitar sonreír al ver a su hija sonriendo y estrechando lazos con una nueva amiga. Le susurró a Peter. Parece que nuestros hijos tienen mucho en común. Peter asintió. Sí, no interrumpamos su diversión. Mientras las chicas continuaban su colaboración científica, Peter y Chaka se retiraron a un segundo plano, contentos de saber que esta nueva amistad podría ser el comienzo de algo extraordinario. Días después y tras la conferencia de prensa que reveló la existencia de Wakanda al mundo, el panorama internacional se llenó de intriga, curiosidad y, en algunos casos, resentimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos que convirtieron a Wakanda en el centro de la atención mundial. Las Naciones Unidas, siempre ansiosas por mantener el orden internacional y la transparencia, no tardaron en abrir una investigación sobre el historial de secretismo y engaño de Wakanda. La nación que durante mucho tiempo se había mantenido entre ellos, haciéndose pasar por un pequeño país africano en desarrollo, ahora se enfrentaba a un escrutinio sin precedentes. Wakanda, liderada por el rey T'Challa y el Consejo Tribal, mostró su disposición a cooperar con la investigación. Tomaron medidas sin precedentes para demostrar su sinceridad, incluso permitiendo a los investigadores de la ONU acceso limitado a su nación oculta. Sin embargo, este acceso se otorgó bajo estricta supervisión, asegurando que espías y otros actores maliciosos no pudieran entrar en su país y hacer lo que quisieran. Pero no fueron solo las Naciones Unidas las que buscaron respuestas. Muchos países, impulsados por la curiosidad, la envidia o el afán de conocimiento, intentaron recopilar información sobre Wakanda por diversos medios. Algunos llegaron incluso a enviar drones equipados con tecnología de vigilancia avanzada para violar las fronteras de Wakanda. Para su consternación, estos drones nunca regresarían. En cambio, se estrellaron contra la barrera invisible que protegía a Wakanda del mundo exterior. Era un mensaje claro. Los secretos de la nación no se descubrirían fácilmente. A medida que la atención mundial se centraba en Wakanda, la revelación de su verdadera naturaleza tuvo un profundo impacto, especialmente en las comunidades africanas. Los africanos de todo el mundo quedaron atónitos y profundamente conmovidos al saber que la nación más poderosa y tecnológicamente avanzada del mundo era de origen africano. Para muchos, fue motivo de orgullo e inspiración, un testimonio de lo que se podía lograr. La idea de una utopía africana oculta, intacta por la colonización y las cicatrices de la historia, despertó la esperanza de un futuro mejor.
El atractivo de Wakanda era tan poderoso que algunas personas, abrumadas por el deseo de formar parte de ella, intentaron infiltrarse en la nación. Sin embargo, la seguridad de Wakanda era insuperable. Las fronteras de la nación permanecían impenetrables, impidiendo cualquier intento de entrada no autorizada. Aunque algunos expresaron su frustración, otros comprendieron la necesidad de que Wakanda protegiera sus activos más valiosos. Pero no todos en la comunidad africana compartían los mismos sentimientos. Algunos criticaron a Wakanda por sus siglos de aislamiento, en particular durante la dolorosa época de la trata transatlántica de esclavos. Argumentaron que Wakanda, con su tecnología y recursos avanzados, tenía el poder de intervenir y evitar el sufrimiento de millones de personas. En respuesta, Wakanda adoptó un enfoque matizado, inspirado por el consejo de Peter. La nación reconoció su inacción pasada, al tiempo que se centraba en abordar los desafíos presentes y futuros. Comenzaron a compartir conocimientos, recursos y tecnología con el mundo exterior, en particular con las naciones y comunidades africanas. Wakanda inició programas destinados a mejorar la educación, la atención médica y la infraestructura en África, ayudando a quienes habían estado marginados durante mucho tiempo. Ofrecieron oportunidades para que sus compatriotas africanos estudiaran y trabajaran en Wakanda, con el objetivo de fomentar la colaboración y el crecimiento mutuo. En particular, Wakanda abrió un camino hacia la ciudadanía wakandiana, aunque con condiciones estrictas. Los solicitantes debían demostrar una fuerte conexión con África y un compromiso con los valores de la nación. Las restricciones eran considerables, pero la oportunidad de convertirse en ciudadano wakandiano fue un gesto de apertura sin precedentes. Para conectar Wakanda con el resto del mundo, la nación también decidió acoger a pequeños grupos de turistas influyentes. Estas visitas, cuidadosamente seleccionadas, permitieron a los forasteros experimentar la cultura, la tecnología y la belleza natural de Wakanda. Fue una decisión calculada para cambiar la percepción mundial de Wakanda, con la esperanza de que estos influencers regresaran a casa con solo historias positivas que compartir, publicando sus experiencias en YouTube, Twitter y otras plataformas. Con el paso de los días, Wakanda seguía adaptándose a su nuevo rol en el escenario global. El mundo observaba atentamente, ansioso por ver cómo esta enigmática nación moldearía el futuro. Y en medio de desafíos, críticas y nuevas oportunidades, los líderes de Wakanda no pudieron evitar agradecerle a Peter su ayuda. Incluso los líderes tribales más xenófobos se mostraron agradecidos. Después de todo, Peter comprendía el mundo exterior y les dio una estrategia perfecta, que parecía estar surtiendo efecto. En las profundidades del océano, donde la resplandeciente ciudad de Talocan yacía oculta bajo las olas, el rey Chato Almeen, conocido por muchos como Namor, gobernaba con autoridad y sabiduría. Como mutante de Talocanil, soportaba el peso de siglos, y su longevidad era testimonio de su fuerza y resiliencia. Namor ostenta una presencia imponente que refleja su linaje real. Su distintiva apariencia se caracteriza por su cabello corto y negro azabache, que enmarca un rostro fuerte y escultural. Su piel bronceada era una rareza para un hombre que pasó la mayor parte de su vida bajo el mar, alejado de los rayos del sol. Y sus orejas puntiagudas eran sin duda llamativas. El físico de Namor es una combinación de fuerza y gracia, caracterizado por una complexión esbelta pero musculosa. Su cuerpo está perfeccionado tras toda una vida nadando en las profundidades del mar. Pero es su elección de adornos lo que realmente lo distingue. Namor suele lucir una gama de exquisitas joyas, cada una de las cuales simboliza su estatus y autoridad. Estas joyas ornamentadas, a menudo elaboradas con preciosos materiales marinos, son un testimonio de su linaje real y del esplendor del reino oceánico que gobierna. Con cada gesto y cada paso, Namor exuda un aire de realeza y poder, un soberano del mar cuya presencia exige respeto y reverencia. La sala del trono de Namor, adornada con intrincados corales y flora acuática luminiscente, era un lugar de poder y mando. El trono, forjado a partir de una enorme concha marina, se alzaba imponente en el centro. Contempló a través de las enormes ventanas curvas que ofrecían una impresionante vista del reino submarino que había jurado proteger. Ese día, mientras meditaba sobre los problemas políticos habituales, un mensajero, ataviado con una armadura ornamentada con forma de concha, entró en la sala del trono. Inclinándose ante el rey, el mensajero le comunicó una grave noticia. Su Majestad, comenzó el mensajero, traigo noticias de la superficie. Se dice que la verdadera nación de Wakanda ha sido descubierta por los habitantes de la superficie.
Los ojos de Namor, semejantes a los de una criatura marina depredadora, brillaban con intriga. La revelación de otro reino oculto no era algo que tomara a la ligera. Se levantó del trono. Su porte regio solo era comparable a su profunda preocupación. Wakanda, murmuró Namor. El nombre tenía peso y significado incluso en las profundidades del océano. Una nación con secretos similares a los nuestros. ¿Cómo han respondido a esta revelación? El mensajero se aclaró la garganta antes de responder. Parece que intentan aliarse con el resto de los habitantes de la superficie. También comparten tecnología y... Namor frunció el ceño, pensativo. La decisión de Wakanda de interactuar con el mundo de la superficie, aunque fuera con cautela, era crucial. Sabía que esto podría amenazar su reino. Si los aliados de la superficie se aliaban con Wakanda, no tardarían en descubrirlos. Que Wakanda lo revelara o no, daba igual. La tecnología lo haría por ellos. Con un brillo decidido en los ojos, Namor habló con autoridad. Prepara mi nave real. Viajaré a Wakanda. El mensajero, reconociendo la gravedad de la situación, hizo una profunda reverencia. Como ordene, Su Majestad. ¿Debo informar al Consejo de su decisión? Namor asintió. Sí, reúnan al Consejo. Hablaré con ellos antes de partir. Mientras el mensajero se marchaba a cumplir sus órdenes, Namor seguía mirando la vasta extensión del océano, mientras sus pensamientos corrían como las corrientes que lo rodeaban. Capítulo 469. El ultimátum de Namor. En el corazón de Wakanda, enclavada entre la exuberante selva y las imponentes montañas, la tribu Jabari abandonó su remoto reino. El aire se densificó de tensión mientras M'Baku, el formidable líder de los Jabari, se presentaba ante T'Challa, la pantera negra y rey de Wakanda. La tribu Jabari siempre se había caracterizado por su postura aislacionista, rechazando el uso del vibranio y viviendo en las montañas sagradas, donde adoraban al dios gorila Anuman. La poderosa voz de M'Baku resonó en la gran cámara del Palacio Real mientras reprendía a T'Challa. Apenas llevas un año como rey, y aún así has permitido que el mayor secreto de Wakanda se revele al mundo. Nuestro reino oculto ya no lo está, gracias a tus acciones. T'Challa, con su traje de pantera negra, se mantuvo erguido, con expresión resuelta. Sabía que el descubrimiento de Wakanda era un asunto delicado, especialmente para los Jabari. Intentó defenderse, explicando. M'Baku, no era mi intención revelar los secretos de Wakanda. Las circunstancias nos obligaron. Tuvimos que responder a la situación global. Antes de que T'Challa pudiera dar más detalles, las grandes puertas de la cámara se abrieron con un golpe sordo. Una guardiadora milaje, con la lanza lista, entró corriendo. Corrió al lado de T'Challa con voz apremiante. Majestad, se acerca un barco. Lleva las marcas de Talocan. Mientras hablaba, una proyección holográfica se materializó junto a ellos, mostrando la avanzada nave insignia de Talocan, elevándose con gracia del mar en la costa wakandiana más cercana y dirigiéndose directamente al corazón del reino. El elegante diseño metálico de la nave insinuaba su avanzada tecnología de vibranium. Hace milenios, al igual que en Wakanda, un meteorito procedente del espacio exterior que contenía vibranio se estrelló en el océano Atlántico cerca de Yucatán. Si bien el vibranio se hundió hasta el fondo marino, también afectó a parte de la flora submarina más cercana a la superficie. En 1571, una tribu maya yucateca se encontraba en peligro de extinción debido a la viruela introducida por los colonizadores españoles. Rezando a una deidad maya, uno de los miembros de la tribu fue guiado hacia una planta enriquecida con vibranio, que la tribu ingirió. Al despertar con la piel y las branquias azules, se sumergieron en el mar para respirar, donde recuperaron el color de su piel. Con estos nuevos atributos, emigraron a la fosa de Puerto Rico, aproximadamente a 12.000 pies de profundidad, dejando atrás sus antiguas vidas para forjar nuevas, bajo el agua. Inspirado por las historias de su madre transmitidas por su padre azteca, Chato Almeen, Namor, tomó el nombre del paraíso azteca del inframundo, TLLMCN, y lo tradujo del náhuatl a su lengua maya yucateca como Talocan, estableciendo este como el nombre de su nueva nación submarina. El pueblo se autodenominó Talocanil y lo estableció en el lecho marino, donde aún se conservaban los depósitos de vibranio crudo. Poco después, un pequeño grupo regresó a la superficie, solo para descubrir una plantación dirigida por un amo esclavista. Tras incendiar la propiedad y matar a los colonizadores, Talocan albergó resentimiento hacia los habitantes de la superficie y decidió mantener su existencia oculta a la humanidad.
Aunque no pudieron ocultarse de Wakanda, Wakanda tampoco pudo ocultarse de Talocan. Al fin y al cabo, ambos bandos poseen tecnología similar, elaborada a partir del mismo material raro y codiciado, el vibranio. Era inevitable que se encontraran, y cuando lo hicieron, ambas partes se mostraron relativamente amistosas. Pero eso fue todo. Wakanda y Talocan siempre han sido naciones aisladas, reservadas. Ambas naciones eran casi conocidas hasta ahora, por lo que su repentina aparición en la superficie fue extraña y un tanto inquietante. T'Challa frunció el ceño, perplejo. Los Talocan, liderados por Namor, eran aún más solitarios que Wakanda, y rara vez se aventuraban más allá de las profundidades del océano. Su repentina llegada era motivo de gran intriga y preocupación. Murmuró para sí mismo. ¿Por qué los Talocan pedirían una audiencia con nosotros? Esto es muy inusual. M'Baku, que había dejado de lado sus quejas por un momento, observó la imagen holográfica con una mezcla de curiosidad y cautela. Los hombres pez nunca antes habían mostrado interés en nuestros asuntos. T'Challa asintió. Debemos prepararnos para su llegada y asegurar una recepción diplomática. Mientras el holograma seguía mostrando la nave insignia Talocan que se acercaba, T'Challa se volvió hacia la guardia Dora Milaje. Alerta al consejo y reúne a un enviado diplomático. Recibiremos a la delegación Talocan. El guardia saludó y partió rápidamente para cumplir sus órdenes, dejando atrás al rey, a M'Baku y al holograma. La tensión en la sala seguía palpable mientras reflexionaban sobre las implicaciones de la inesperada visita del Talocan. Y las grandes puertas del palacio wakandiano se abrieron con un estruendo, revelando la imponente figura de Namor, que pisaba los suntuosos suelos de mármol del salón real. Tras él, una formidable delegación de guardias de piel azul, con sus lanzas reluciendo con un brillo sobrenatural, mantenía una formación disciplinada. T'Challa, resplandeciente con su traje de pantera negra, M'Baku y el resto de los miembros del consejo esperaban a sus invitados. La tensión se palpaba en el aire. T'Challa dio un paso al frente y extendió la mano a modo de saludo. Namor, rey de Talocan, bienvenido a Wakanda. Nos honra su presencia. Los penetrantes ojos verdes de Namor se encontraron con la mirada de T'Challa mientras estrechaba con firmeza la mano del rey wakandiano. T'Challa, el último Pantera Negra, hace mucho que nuestras naciones no se enfrentan en la superficie. Tras las formalidades, T'Challa invitó a Namor y a su séquito al interior del palacio. Recorrieron los resplandecientes pasillos hasta llegar a la sala del trono, donde aguardaba el ornamentado trono wakandiano. T'Challa se sentó en su trono e hizo un gesto a Namor para que se sentara, pero este permaneció de pie, firme. T'Challa no perdió el tiempo en palabras amables. Namor, ¿por qué te has aventurado a la superficie? Esto es algo poco común en Talocan. La mirada de Namor recorrió a los miembros del consejo antes de volver a centrarse en T'Challa. Los habitantes de la superficie siempre han sido un asunto polémico para nosotros. Confío en ellos tanto como en los tiburones que rondan nuestro reino. Por eso me sorprendió profundamente enterarme de las recientes acciones de Wakanda. T'Challa frunció el ceño con preocupación. ¿Acciones? ¿A qué te refieres? El tono de Namor era serio. La revelación de Wakanda al mundo y su aparente intento de forjar alianzas con las naciones de la superficie. Esta no es la Wakanda que recuerdo. T'Challa suspiró, con los hombros cargados de responsabilidad. Namor, no fue por decisión nuestra que se vulnerara nuestro secreto. La tecnología del mundo exterior ha avanzado rápidamente, y fuimos descubiertos por un satélite avanzado. No teníamos control sobre la situación. Y en cuanto a alianzas, estamos en conversaciones con naciones que han avanzado hacia la justicia y la rectitud. Namor entrecerró los ojos y su voz rebosó amargura. El mundo exterior. Ya no es lo que era en mi época. Las naciones de la superficie son justas y rectas. ¿Qué tan ingenuo eres? T'Challa asintió, intentando explicarse. Sí, Namor, así es. Puede que algunos países aún no merezcan nuestra amistad, pero muchos han dado pasos para convertirse en ciudadanos globales responsables. Namor se burló, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Ciudadanos globales responsables? ¿Cómo interpretas la palabra responsable, T'Challa? ¿Es responsable arrojar su basura a nuestro océano? ¿Es responsable quemar carbón, basura y combustible sin parar, llevando al mundo al borde de una catástrofe ambiental? ¿Es responsable destruir los bosques y selvas del mundo, junto con la extinción de miles de animales, incluyendo nuestras criaturas marinas? T'Challa quedó desconcertado por las vehementes acusaciones de Namor.
frunció el ceño, buscando las palabras para rebatir los apasionados argumentos del submarino. Namor, entiendo tus preocupaciones, pero no es blanco o negro. Debemos actuar con cautela en estos asuntos. Namor se acercó más, con voz baja e intensa. Chaya, le ofrezco a Wakanda una opción. Puedes quedarte a mi lado, corrigiendo con contundencia las numerosas injusticias del mundo de la superficie, o unirte a los contaminadores, esclavistas, violadores y asesinos del mundo, los habitantes de la superficie. Chaya dudó, mientras su mente lidiaba con la gravedad del ultimátum de Namor. La sala se sumió en un silencio incómodo, roto solo por los ecos distantes del bullicio de la capital de Wakanda. La expresión de Namor se ensombreció al alejarse de Chaya. Tienes hasta el final de la semana para tomar tu decisión, Chaya. Elige con cuidado. Con esas palabras, Namor giró sobre sus talones y, sin mirar atrás, salió de la sala del trono, seguido por su contingente de guardias de piel azul. Regresaron a su nave insignia avanzada, que se elevó con gracia en el cielo y partió, dejando el corazón de Wakanda en un estado de profunda contemplación. Chaya vio cómo la nave Talocan se desvanecía en el horizonte, con el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía que tomar una decisión, y parecía que ambas opciones solo conducirían a la guerra. Mientras la nave insignia de Talocan desaparecía en el horizonte, dejando atrás a una Wakanda pensativa, una onda de realidad se formó en la sala del trono. Un portal giratorio se materializó, y por él emergió Peter, acompañado de su hija, Lily. Ambos vestían los trajes de araña, ocultando sus identidades al mundo. Lily, una joven brillante y llena de energía, con un entusiasmo contagioso, cruzó el portal con una energía desbordante. Papá, vamos. Qué ganas de ver a Shuri. Hoy vamos a fabricar un sable de luz. Peter lo siguió con más cautela, con su sentido arácnido vibrando de inquietud. Al entrar en el palacio, miró a su alrededor, absorbiendo el majestuoso entorno y la tensión que se respiraba en el ambiente. Lily, ajena a la atmósfera, se adelantó a toda prisa, con los ojos brillantes de anticipación. Shuri, ¿dónde estás? Traje mis planos. Mientras Lily salía corriendo del salón del trono en busca de su nueva amiga, el ambiente se volvió aún más incómodo. Todas las miradas se posaron en él y se hizo un silencio denso. Peter se aclaró la garganta, intentando romper la tensión. Oye. ¿Qué pasa? Chaya, con expresión indescifrable, asintió en señal de reconocimiento. Parece que has llegado a un momento bastante delicado, amigo mío. Capítulo 470. Evitando la guerra. ¿Arreglado? En la gran sala del trono wakandiana, Peter se encontraba en el centro de una reunión llena de tensión. Chaya acababa de explicar la inesperada llegada de Namor, el rey de Talocan, y su ultimátum. Los líderes tribales estaban conmocionados y preocupados, y Peter no pudo evitar sentir cierta inquietud ante la gravedad de la situación. Maldita sea, no pensé que la Atlántida azteca aparecería tan temprano, pensó Peter mientras escuchaba atentamente. Tras la explicación de Chaya, algunos líderes tribales intercambiaron miradas, con expresiones de preocupación. No confiaban fácilmente en los forasteros, y la repentina aparición de Namor los había tomado por sorpresa. Uno de ellos, un anciano de aspecto severo, miró a Peter mientras decía: este asunto lo deben decidir los wakandianos. La presencia de forasteros, incluso aliados, puede influir en nuestro juicio. Peter arqueó una ceja, reconociendo la cautela de los wakandianos. Conocía perfectamente su historia xenófoba. Sin embargo, Chaya, siempre diplomático, intervino. Spider-Man ha demostrado ser un aliado de Wakanda. Nos ha ayudado mucho más de lo que jamás hubiéramos podido pedir, y su presencia aquí no debería considerarse una amenaza. Es miembro de los Vengadores junto con mi padre, y debemos considerar su perspectiva. Algunos miembros del consejo asintieron, mientras que otros se mostraron escépticos. Peter, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero decidido a contribuir, dijo: puedo retirarme si mi presencia les causa alguna molestia. No quiero interferir en sus deliberaciones. Chaya negó con la cabeza, con expresión tranquilizadora. No, tu presencia es valiosa aquí. Eres un aliado, y tu perspicacia puede ser invaluable en esta situación. Peter asintió, dándose cuenta de que Chaya acababa de ofrecerle un asiento en el consejo. Al menos por hoy. Era un gesto significativo de confianza y respeto, y Peter lo aceptó agradecido.
Segundos después, un grupo de guardias Dora Milaje se acercó con una silla, que Peter aceptó agradecido, con una postura relajada pero atenta. Mientras Peter se acomodaba, no pudo evitar notar que un par de líderes tribales aún mostraban inquietud y desconfianza. Era evidente que no todos estaban de acuerdo con su participación, pero estaba decidido a convencerlos. De repente, una sonrisa pícara se dibujó en la comisura de los labios de Peter. Jeje, todo va tal como lo planeé. Al asistir personalmente a Wakanda durante su exposición al mundo, se había ganado gran parte de su confianza. Tanta, de hecho, que estaban dispuestos a permitirle acceder a la reunión del consejo. Ahora solo necesito convencer a los necios testarudos y Wakanda será un aliado de confianza. Y a los aliados de confianza se les pueden dar responsabilidades, cada vez estoy más cerca de mi sueño de vida tranquila. Aunque Peter sabía que cambiar las actitudes profundamente arraigadas de esta nación hermética llevaría tiempo, fue paciente y perseverante. Con Peter ya sentado, el Consejo Tribal de Wakanda comenzó a deliberar sobre el ultimátum de Namor. Se intercambiaron ideas, y el Consejo parecía dividido. Algunos abogaban por formar alianzas con el resto de la superficie, mientras que otros se inclinaban por aliarse con Talocan. Por supuesto, los aislacionistas xenófobos del Consejo eran los que apoyaban a Namor. El líder de la tribu del río se mantuvo firme en una postura. Debemos considerar la perspectiva de Namor. Talocan ha sido nuestro aliado silencioso durante siglos, y sus quejas son válidas. Alinearnos con ellos aseguraría nuestras fronteras y protegería nuestro modo de vida. Frente a él, el líder de la tribu fronteriza expresó una opinión diferente. No podemos ignorar el progreso logrado en la superficie. Muchas naciones han demostrado un compromiso genuino de cooperación con nosotros. Nos conviene formar alianzas con quienes nos rodean, sin mencionar a los Vengadores, quienes sin duda se opondrán a Talocan. Al instante, todas las miradas se posaron en Peter, quien había estado observando atentamente el debate. Podía percibir las profundas divisiones dentro del consejo. Pero permaneció en silencio por el momento. No quería presionar demasiado ni parecer autoritario. Sabía que ganarse su confianza era un proceso delicado y debía actuar con cautela. Chaya, percibiendo la creciente tensión y la necesidad de un rumbo, finalmente habló. Tenemos algo de tiempo antes de la fecha límite del amor. Exploremos todas las posibilidades. Después de todo, preferiría evitar por completo tomar partido. M'Baku, el líder de la tribu de la montaña, quien nunca asistía a tales reuniones, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Chaya. ¿Y cómo planeas hacerlo, Chaya? Namor ha dejado claras sus exigencias. Y Chaya no tenía una respuesta, aunque esperaba que alguien más la tuviera. Al instante, su mirada se dirigió a Peter, con un destello de esperanza en sus ojos. Spider-Man, has demostrado gran sabiduría e ingenio al resolver muchos de nuestros problemas. ¿Tienes alguna idea? Peter hizo una pausa, considerando sus palabras con detenimiento. Sugiero que iniciemos conversaciones diplomáticas con las Naciones Unidas. Muchos de los problemas que mencionó Namor, como la contaminación y la degradación ambiental, pueden abordarse mediante acuerdos internacionales y cooperación. Si logramos convencer al mundo de la superficie para que los solucione, las razones de Namor para la guerra podrían perder su fundamento. Una líder tribal, con expresión pensativa, planteó una preocupación. ¿Qué pasaría si Namor se mantiene firme y decide declarar la guerra a pesar de los esfuerzos diplomáticos? La mirada de Peter recorrió a los miembros del Consejo con voz firme. En ese caso, los Vengadores intervendrán para neutralizar la amenaza. Wakanda no tendrá que mover un dedo. Nuestra fuerza combinada puede con cualquier amenaza y nos aseguraremos de que se preserve la paz. La sala se sumió en un silencio contemplativo mientras los miembros del Consejo asimilaban la propuesta de Peter. Era un plan que prometía evitar un derramamiento de sangre y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones planteadas por Namor, lo cual sin duda les gustó. Chaya asintió, rompiendo el silencio. Consideremos seriamente este enfoque. Nos reuniremos con las Naciones Unidas y buscaremos una solución pacífica. El ultimátum de Namor no tiene por qué conducir a la guerra y encontramos un punto de acuerdo. Peter se levantó de su asiento y sacó su teléfono. Bien, llamaré al presidente para que te ayude a organizar todo lo antes posible. Namor, el rey de Talocan, regresó a su reino submarino después de su visita a Wakanda. Mientras descendía bajo las olas, pudo sentir el abrazo familiar del océano dándole la bienvenida a casa.
Su pueblo, los Talocanil, esperaban su regreso con gran expectación cuando Namor emergió de la superficie del agua y caminó hacia las orillas submarinas de Talocan. Sus súbditos lo recibieron con vítores jubilosos. Nadaron a su alrededor, sus cuerpos de piel azulada deslizándose con gracia por el agua, celebrando el regreso de su rey. Namor respondió a sus vítores con un gesto majestuoso, mientras sus penetrantes ojos verdes escudriñaban a la multitud. Era una figura formidable e imponente, y su presencia inspiraba respeto entre su gente. Sabía que la decisión que había tomado en Wakanda les pesaría profundamente. Después de todo, la guerra no era algo que la gente normal pudiera esperar con ilusión. Tras un breve momento de jolgorio, Namor ordenó a sus generales que se reunieran. Había que correr la voz y hacer preparativos. Los convocó a la gran cámara de Talocan, un enorme palacio submarino adornado con intrincados grabados y brillantes formaciones de coral. Los generales, un grupo de feroces guerreros y estrategas, llegaron puntualmente. Se arrodillaron ante su rey, con lealtad inquebrantable. Namor no perdió tiempo en entregar su decreto. En una semana, declararemos la guerra en la superficie. Un murmullo colectivo de aprobación y determinación recorrió a los generales reunidos. Se habían preparado durante mucho tiempo para este día, perfeccionando sus habilidades y alistando sus ejércitos para el inevitable enfrentamiento con los habitantes de la superficie. Mientras los generales se marchaban, la mirada de Namor se desvió hacia la colosal ventana que dominaba el reino de Talocan. Más allá del cristal, la extensa ciudad de habitantes de piel azul bullía de actividad. Ya podía ver a militares recorriendo la ciudad a toda prisa, preparándose para lo que se avecinaba. Su ejército estaba ansioso por defender su forma de vida, su santuario bajo el mar. Mientras observaba la agitada actividad de su reino, Namor no pudo evitar sentir una profunda sensación de gravedad. Había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. Talocan iría a la guerra para proteger sus intereses, y el mundo de la superficie pronto sería testigo de la ira del submarino. El personal del ejército, con sus armaduras distintivas y lanzas, cada una hecha de vibranio, comenzó a reunirse en formaciones, preparándose para el conflicto inminente. Avanzaban con determinación, cada soldado consciente de la importancia de su deber hacia Talocan. Namor observaba a su ejército desde arriba, encaramado en un afloramiento de coral que ofrecía una vista imponente de su reino. Su expresión era resuelta, sus pensamientos absorbidos por la inminente guerra. Wakanda había sido notificada, y Namor solo tenía que esperar su respuesta. Pero, de cualquier manera, su ejército marcharía a la superficie. Fin del capítulo 470.